Hola, bienvenidos a una mesa redonda aquí en IT Televisión. Hoy estamos aquí para hablar de IoT, una de esas tendencias que se supone que van a marcar la industria de las tecnologías en los próximos 10, 15, 20 años. Y para hablar de este tema contamos con tres invitados en esta mesa redonda IT. Contamos con la presencia de Antonio Navarro, Country Manager de Link Iberia. Buenos días, Antonio. Buenos días. Joan Vila, Executive Solution Manager de Huawei Empresas. Buenos días, Joan. Buenos días. Y Enrique Bertrán, Director Preventa Iberia de Software AG. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Buenos días. Quería empezar preguntando, bueno, no tanto qué es IoT, yo creo que es un concepto del Internet de las Cosas que ya es muy conocido en el sector y es muy conocido para el público, pero sí un poco hablar de qué veis, o sea, cómo veis desde vuestra posición, desde vuestras empresas, IoT, qué es para vosotros el IoT. Entonces, si te parece, Antonio, empezamos por ti. Pues para The Link, realmente nosotros nos vemos inmersos en el IoT por dos lados. Uno sería como fabricantes de infraestructura, porque al final todo lo que es el flujo de información va a tener que pasar por ese tipo de infraestructura, y otro como relativizando, porque el IoT es tan amplísimo, pues si relativizásemos estaríamos hablando como fabricantes de dispositivos de IoT. Hablamos de cámaras de videovigilancia, hablamos de sensores, de humedad, de humo, de agua, hablamos de enchufes inteligentes, hablamos de un ecosistema que a lo mejor sería pues, la solución entry a nivel doméstico de un hogar digital, ¿vale? Como decía, el IoT yo creo que es una realidad que se está implantando, se va a implantar y que va a ser un boom en los próximos años. Decías tú en los próximos 15, 20, yo creo que va a ser mucho antes. Lo único que se van a tener que dar muchos factores para que todo esto, el crecimiento sobre todo del flujo de datos, de la cantidad de datos que va a necesitar el IoT como tal implantado, va a tener que cambiar un poco la foto que tenemos hoy en día. John. Pues nosotros vemos el IoT como uno de los pilares de la transformación digital. O sea, la transformación digital podemos poner que tiene 5 pilares, serían el Big Data, el Analytics, el 5G, el Cloud y el IoT. O sea, en esto se trata de transformación digital, se trata de buscar nuevos modelos de negocio apoyados en la tecnología. El IoT no es una solución que va a aportar una solución a una necesidad que tenga la empresa, sino desarrollar nuevos modelos de negocio. Estamos viendo cómo el IoT es captura de datos, la transmisión de los datos y el procesamiento de los datos para conseguir un mejor valor de negocio. Estamos hablando de mantenimientos predictivos, hablando de poder hacer cualquier tipo de cálculos en tiempo real sobre demandas futuras, sobre el estado actual que tenemos en nuestra infraestructura, bien sea en la industria, en la agricultura o en las Smart Cities. Entonces el IoT lo estamos viendo como un impulsor, una solución que está impulsando la transformación digital. Pero en sí mismo no es una solución que tenga un producto único, no es un producto y no estamos en un estrato de conectividad o en el estrato del software. El IoT es una solución completa, end-to-end, y desde Huawei lo que hacemos somos unos habilitadores de esa tecnología. Intentamos estar, sobre todo nosotros, en lo que es habilitador de infraestructura. Somos un fabricante de infraestructura y estamos en la parte de la conectividad, la parte de la transmisión del dato y también en el cloud proporcionando infraestructura de computación y almacenamiento para facilitar esa transformación digital. Enrique. En esa línea, nosotros somos un fabricante de software y esencialmente para nosotros es el mecanismo, el motor a través del cual se puede implementar un negocio en tiempo real, que es otro de los aspectos que durante mucho tiempo ha sido caballo de batalla en las organizaciones. Entendiéndolo, como comentaba mi compañero, como un instrumento para habilitar nuevos modelos de negocio, pero también para que el negocio actual, los negocios actuales puedan funcionar de otra manera, los procesos puedan ser más eficientes. En realidad es una mecánica, esencialmente, que incluye muchísimas capas, que facilita esa nueva perspectiva desde el punto de vista del software para el negocio. Todos los procesos, todas las actividades del negocio, la toma de decisiones van a estar condicionadas por un escenario IoT en los próximos años. Hay muchos datos, luego veremos alguno, pero si pudiéramos valorar, no sé si somos capaces de valorar ahora en qué punto estamos. O sea, no sé si evidentemente ya estamos viendo algunos ejemplos, estamos viendo algunos casos, pero no sé si somos capaces de valorar si hemos recorrido no sé, la mitad del camino, una cuarta parte del camino, un 1% de lo que puede desarrollarse con IoT.
Yo creo que nadie lo sabe. Hay sectores donde ya está establecida la práctica porque históricamente han funcionado a partir de sensores. Todo el ámbito, por ejemplo, de la fabricación, la logística, las utilities, pues son compañías para las cuales el IoT es una transición lógica. La cuestión es cómo ampliar ese alcance a negocios donde hasta ahora había sido impensable. Por ejemplo, un caso para nosotros es de la gestión de activos. En el ámbito de la gestión de activos, del mantenimiento de activos, está claro que IoT juega un papel fundamental, pero la gente tiende a pensar en activos industriales pesados. Pero es que en nuestro caso hablamos de máquinas de café o dispensadores de insulina o una bicicleta. Es decir, IoT amplía radicalmente, por la disminución de los costes de comunicación, de los costes de sensorización, el posible escenario donde se pueden aprovechar esos datos. De manera que ahora mismo en realidad tampoco sabemos a ciencia cierta todos estos nuevos negocios. Sí sabemos los tradicionales. Industria 4.0 es esencialmente un movimiento que depende mucho de IoT, pero en el nuevo territorio de empresas, en cualquier sector, todo eso está por descubrir. Y nosotros lo vamos descubriendo en el día a día. Tampoco podemos hacer estimaciones. Sí, yo mi opinión lo que veo es que el IoT, si vemos estas curvas típicas del hype, del momento de que está de moda y el que decae, ahora estamos en el momento de decaimiento. O sea, durante el año pasado hubo muchísimo boom con el IoT, todo el mundo esperaba hacer modelos de negocio nuevos con el IoT y a la hora de las empresas convencemos al CEO y dice, vale, voy a invertir en IoT. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Y ahí es donde nos hemos quedado. Se esperaba que iba a ser una solución abierta, que iba a haber conectividad en todos mucha penetración en la conectividad. Hablamos del narrowband IoT o a través de la conectividad con las bandas de licencia. Nos hemos encontrado que no hay espectro disponible para la conectividad. A nivel de sensorización, cada fabricante de sensores detectores tiene su propio software propietario. Es difícil hablarse con todos ellos. Problemas de seguridad, temas de cómo recoger todos los datos y cómo tratarlos. Y en cada paso tiene sus propias dificultades. La conectividad, la transmisión o la parte del cloud. Entonces es donde estamos ahora, que está bajando un poco ese interés inicial porque se había mucha capacidad de desarrollo y seguro que la tiene, pero la implementación es muy costosa. Estamos viendo muchos obstáculos. Como decía Enrique, el concepto de IoT lo podemos trasladar a los SCADAs. En toda la industria ha habido siempre SCADAs, que ha sido todo conectado y en tiempo real. Para que el SCADA es una tecnología muy madura y toda la industria está viendo cómo puedo montar una infraestructura en paralelo que me dé tiempo real y capacidad de motorización, que no me podía dar el SCADA por ser un sistema cerrado. ¿Veis dónde estamos ahora? Hay que resolver temas de que sean sistemas abiertos, sistemas seguros y que puedan interoperar con el resto. Con lo cual, desde mi punto de vista, está ahora un poco llegando a la realidad de cómo implementar esta tecnología. Yo creo que estamos en los primeros pasos. Estamos en un estado muy primigenio de todo lo que va a dar de sí el IoT como tal. Los números que se hablan 2020, que parece es como el punto de inflexión del IoT. 2020, Gartner decía, no sé si eran 20.000 millones de dispositivos conectados. Hay otros fabricantes que hablaban que a partir de ese año, cada día se darían de alta, no sé si era 1 millón de dispositivos, o sea, habría 1 millón más, es decir, es un crecimiento exponencial. Bueno, estamos a 2 años vista, 1 año y medio vista, quizás, y yo creo que aún queda mucho. Primero, no tenemos las bases, no tenemos una plataforma sobre la cual crecer un estándar que nos permita eso, integración de muchas piezas de un puzzle que sean importantes. Las hay, pero de momento no nos entendemos, entonces estamos en temas puntuales. Hay negocios que aún no tienen ni conciencia de dónde pueden ir gracias al IoT. Había una estadística que había leído que era que el crecimiento de la inversión había pasado de un 15 a un 80 y que el 25% de la inversión de IT estaba dirigiéndose a IoT. Yo, por lo menos en España, creo que estamos no lejos, lejísimos y que nos va a tener que acompañar, además de un impulso de las operadoras. Hablabas tú de frecuencias, hablamos de un 5G que se espera pero aún no está y que, que cuando esté yo creo que va a ser el punto de partida para que todo esto se empiece a estandarizar, pero vamos a necesitar de eso, de una plataforma homogénea sobre la cual crecer todos. Y ahí, a partir de ahí veremos que el abanico se abre. Pues hablabas de Industria 4.0, sí, pero son los tíos más clásicos, es decir, es la industria más clásica que los cambios les cuesta más. Luego el mercado de retail, la sanidad, el propio wearable va a dar un cambio a nivel opciones de cuidado, de atención, estamos, como decía, yo creo que en los primeros pasos, y si ese 2020 es el punto de inflexión, ojalá, pero tenemos que esperarlo.
has mencionado un punto y tú también, el CIO encuentra barreras tecnológicas, le preocupa la tecnología, pero tú has mencionado el hecho de que nosotros vamos muchas veces a las empresas y el problema es que el CEO no entiende para qué le vale el negocio. Incluso si el CEO tiene claro cuál es el despliegue tecnológico, que como vemos no es tan sencillo, en realidad el problema es que no sabe qué casos de uso tiene y dónde lo podría aplicar, fuera de la industria convencional. La industria lo tiene muy claro. De manera que más que una barrera tecnológica, muchas veces la barrera original es la incapacidad para entender en qué puede ayudarle a una compañía, a su negocio, cómo puede mejorar aspectos como la eficiencia o la oferta basándose en tecnología IoT. Con lo cual muchas veces las conversaciones terminan diciendo me encanta la tecnología, pero hasta que no entienda qué puede hacer el negocio con ello, no voy a poder dar ningún paso. Estamos todavía en muchas fases en ese sentido. Hablabas tú del tema de predicción. De una empresa de servicios, te sientas con ellos y le planteas un modelo de negocio en el cual, gracias a esto, va a tener un modelo de predicción de recambio. Con lo cual, el funcionamiento de los forecasts comerciales cambiaría. Es decir, ya sé cuándo pedir las piezas porque la obsolescencia va a ser en este momento, voy a estar preparado. Esto es, de momento, imaginación y ciencia ficción, pero es una realidad a la vez. Entonces, ahí la complejidad es llevar esta realidad y convertir, o sea, una realidad que existe, que es considerada ciencia ficción, convertirla realmente en un hecho tangible para una empresa y diga, pues voy a invertir para esto. ¿Por qué? Porque mi negocio son planes de negocio complejos. Pues la complejidad está también en la parte de negocio, cómo vincular la tecnología a negocio. Ahí es donde nos falta esa pieza de software que está ahí, porque aunque les demos los routers o los gateways para que conecten sus dispositivos, le demos la conectividad hasta el centro de control, hasta el centro de datos. En el centro de datos corren las máquinas. ¿Y ahora quién conecta con el negocio? O sea, cuando hablamos de una herramienta de predicción, si ellos tienen sus sistemas de mantenimiento, ¿cómo vinculamos todo eso a la herramienta de Analytics o la herramienta que hemos hecho de Big Data? Ahí es donde entramos nosotros. Eso es. Y esa parte... Nuestra propuesta es una plataforma software que sea capaz de hablarse con muchas posibles fuentes de información y que pueda manejar todo lo que tiene que ver con la gestión de esa información, la analítica y la integración con los RP, los CRMs, que es al final donde se va a sacar valor a esa información. ¿No? Entonces, ese es un terreno también, desde el punto de vista de un CIO, que le preocupa tanto o incluso a veces más que la propia, digamos... Sí, porque tiene que plantear dónde invierto primero. Claro. ¿Invierto primero en el aplicativo para mi negocio o primero habilito toda mi infraestructura para recoger el dato? ¿Cambio mis procesos para que se adecuen a un escenario donde hay información IoT o me espero a ese cambio? Eso es. Realmente hay una adopción por fases, es otro aspecto que probablemente vosotros también habéis visto. La gente adopta por fases, tampoco es un Big Bang, es decir, primero empiezan sensorizando, capturando información, monitorizando, luego pasan a un siguiente escalón que es cómo puedo hacer llegar esa información a los procesos y cómo puedo mejorar mis procesos actuales sin cambiarlos, y el tercer escenario es cuando ya me planteo, no voy a desarrollar un proceso enteramente nuevo para habilitar un modelo de negocio. O sea que en realidad la adopción es de esa naturaleza. Pero aunque sea una adopción por pasos, que aunque vaya poco a poco, la planificación estratégica, o sea, el diseño de esa estrategia debe plantearse al completo desde el principio. O sea, las empresas deberían plantearse ahora todo el camino a recorrer y luego ir estableciendo los pasos, o estamos viendo que al final las empresas hacen como ha pasado en algunas otras cosas, dan los primeros pasos y después empiezan a pensar en la estrategia. Ahí es complicado. Yo lo veo que es madurez tecnológica, como comentaba Antonio. En el 2020, 2025, todo esto se da porque toda la tecnología compasa el negocio. Estamos hablando de nuevas baterías que van a hacer que los detectores o sensores duren mucho más años. Estamos hablando del 5G para desplegar cuando se libere el espectro de frecuencias para que llegue cobertura a nivel nacional, pero hace falta que los operadores desplieguen las coberturas de 5G o esté la conectividad. La parte de cloud está madurando, todos los servicios son dinámicos. Ahora mismo un CIO diría, tengo que comprarme una granja de servidores para High Performance Computing o para Big Data, o cuánto dinero tengo que invertir en servidores para procesamiento de datos. Cuando venga el cloud dirá, no hace falta, puedo hacer un pago por uso, según yo lo voy a usar pues 3 días a la semana para hacer todos mis cálculos productivos y ahorro esa inversión. Entonces estamos hablando de la madurez tecnológica de Cloud Computing, la parte de conectividad con los operadores y la parte de sensores y la parte de los dispositivos que recogen medidas. Cuando todo eso vaya madurando, podremos hacer que el engranaje funcione. Y ahora, aunque se plantea 5 años, tiene que planteárselo cómo voy a hacer esta adopción, pero la tecnología va a acompañar. Y estamos hablando de que al final, por eso decimos, la transformación digital son esos 5 pilares que van juntos y se necesitan unos a otros para que surja el nuevo modelo de negocio. Ahora mismo no puedes plantearte una infraestructura para IoT
dedicada solo para esto. No, el caso de negocio no sale. Necesitamos que el resto de tecnologías acompañen para que favorezca el negocio, la transformación digital. Ahí el papel, yo creo también, lo comentabas, de las operadoras es fundamental. La implementación del 5G, el hecho de estandarizar ya el ancho de banda ilimitado, algo que no sonaba desde el ADSL, cuando empezaron las primeras operadoras a decir, hey, ancho de banda ilimitado, decías, ostras, me puedo bajar cualquier cosa y no me baja la velocidad. Lo mismo en movilidad. Es decir, exactamente igual, las baterías van a dar muchísimo más uso a todo, desde los sensores a los propios portátiles, a los móviles. Un dato que leí también curioso es, vale, ¿estamos preparados ahora mismo? No, porque no vamos a poder acaparar el ancho de banda que se va a necesitar. Un coche autónomo está en boca de todo el mundo. Se calculaba que por día un coche autónomo iba a generar del orden de 4 teras, de 4 teras diarios de datos. Tiene que cambiar la infraestructura de abajo. Ahora, te pones en la piel de una gran empresa, que yo no hablo de una pyme, donde una palabra que has utilizado de transformación digital, en muchos casos aún la tenemos lejos. Tenemos un trabajo que hacer en la pyme tremendo aún. Si nos metemos ya en empresas más avanzadas, la inversión, ¿cómo la haces? Sí, en cuestión de infraestructura dices, bueno, una red, pues ahora mismo se estandariza el gigabit con 10 gigas, estás hablando de 25, de 40, de 100 gigas que van a venir. ¿Dónde hago la apuesta? Y si esto cambia, pues lo que dices tú, voy a invertir en servidores cuando realmente a lo mejor el salto es a cloud, donde pago por uso y ya no tengo, es decir, ¿cómo amortizo una inversión grande que ahora mismo a lo mejor no me puedo, para estar preparado para que dentro de 5 años realmente pueda acotar lo que me va a venir? Es muy complejo. Y hay otra dimensión en el pensamiento a largo plazo, que lo estamos viendo también, es que la gente tiende a plantearse soluciones muchas veces de nicho para resolver un problema de logística o un problema de mantenimiento. La cuestión es que esas soluciones nicho, si aumenta el número de casos de uso en la compañía, de alguna manera te van encerrando. Con lo cual, no solamente te tienes que plantear el escenario tecnológico, sino también los escenarios para huir un poco del planteamiento de solución nicho, que hasta ahora es el que ha sido más exitoso, pero que probablemente en muchas empresas no dé para más. Entonces, plantearse más casos incluso de los que uno inicialmente considera como implementables, digamos, en el corto o en el medio plazo, ¿no? O sea, que es compleja la toma de decisiones en ese terreno. Porque la parte más transformadora de la que hablabais precisamente está ahí, ¿no? En ser capaz de buscar vías de negocio o fuentes de ingresos o formas de mejorar tu negocio que ahora mismo no somos capaces ni siquiera de imaginar. Bueno, hay un territorio de aplicación inmediata que es el tema de la eficiencia operacional, todo el tema del mantenimiento predictivo, el mantenimiento condicionado, la configuración automatizada de equipos. En ese aspecto eso ya está viéndose. La cuestión es el otro territorio y es cómo consigo vender un producto nuevo, cómo consigo mejorar un producto o un proyecto existente o un proceso. Es ahí en ese territorio donde yo quiero plantearme el negocio teniendo en cuenta que voy a tener un escenario IoT. Porque en el escenario inmediato, todo lo que tiene que ver con eficiencia operacional, yo creo que ya está demostrado el valor de esta tecnología. Pero es en el otro contexto, en el contexto de producto nuevo, servicio nuevo, cliente fidelizado, modelo de negocio extendido, donde probablemente haya ahora mismo más discusión, ¿no? Y donde realmente están los obstáculos. Por tanto, quizá tiene que haber una integración todavía mayor de la que se demanda entre negocio y tecnología a la hora de planificar este tipo de cosas, ¿no? Al final, con toda la parte de la transformación digital, hemos visto que la tecnología se tiene que acercar al negocio, pero al final, para pensar o para diseñar o para ensoñar lo que puede llegar a ser la empresa con IoT, la colaboración debe ser total y absoluta entre tecnología y negocio, ¿no? Absoluta. Es decir, el negocio en este sentido es el impulsor. O sea, aquí dice, en la mayor parte de compañías hay áreas intermedias, áreas de innovación o áreas que están justamente jugando en ese territorio mixto, tecnología IT y negocio, y ahí es donde probablemente haya más experiencias y más iniciativas en IoT, pero porque el negocio tiene que formar parte. Esto no es una decisión de IT. IT son los instrumentadores de una solución tecnológica, pero al final es el negocio el que está buscando esto, y son los procesos de negocio el objetivo final de todo este tipo de iniciativas. Sí, el IoT no deja de ser como el todo conectado. Internet of Things es la conexión del todo. Esa conexión genera datos. Esos datos hay que procesarlos.
El que los procesa y los ve, ¿quién es? Pues puede ser la unidad de mantenimiento, operación de mantenimiento, la unidad de marketing, pero alguien tiene que ir al CEO y decir, oye, voy a tomar una decisión de negocio, de reorientar mi empresa basado en estos datos, que he sacado pues de un analytics que he sacado los datos. Esa conexión es la que va a costar trabajo, porque ahora mismo tenemos que todo el dato lo tiene operación y mantenimiento, de cómo optimizar sus costes, y es costes de operación, optimizar los costes. Pero ¿y cómo generamos innovación? Alguien tiene que conectar con innovación y alguien tiene que conectar con el CIO. Esa parte es la que esos links ahora mismo no están. Y ahí va a tener un papel fundamental la parte del cloud y la flexibilidad en implementar pues, todas las soluciones que le podamos dar a la empresa. En un momento dado que pueda invertir basado en pago por uso y no en compra de infraestructura nueva. Y ahí estamos, pues todos los fabricantes o todo el sector también se está moviendo al lado del cloud, de cómo promover esos nuevos modelos de negocio, para que encajen en la visión que tiene el CEO de cómo mover su empresa, en la flexibilidad. Yo vuelvo, o le doy un poco la vuelta, y estando de acuerdo con vosotros, seguimos enfocando la charla a un entorno, hablamos de CIOs. Cuando hay un engranado de pyme que es realmente el que mueve el país, que está muy lejos de CIOs. O sea, es que CIOs y pyme no se pega. Tenemos que trabajar para llegar a esa estandarización, para llegar a que terminología como la que está saliendo aquí sea un día a día de un pequeño empresario, de un emprendedor, que diga y que vea y que alguien o que pueda llegar a tener conocimiento o formación necesaria para ver dónde puede o qué puede sacar de rendimiento en su negocio que es pues una venta minorista o un servicio por web de venta de viajes, o es que incluso si nos ponemos más, nos desvestimos y nos ponemos más mono de trabajo, hablamos de infraestructura de red wireless. Hay wireless analytics, hay mapas de calor donde nos permite saber dónde se mueve el consumidor en un supermercado o en tu tienda para poder luego movilizar y que los lineales estén colocados de diferente manera. Eso, que es una tecnología realmente asequible, que está disponible para prácticamente todos, incluso para la pyme, no se está utilizando. Entonces, por eso sigo diciendo que teniéndolo muy presente, aún nos faltan varios pasos, que yo creo que, como en todo, siempre que hay un dinamizador, un catalizador, estas grandes empresas, estos tíos tomadores de decisiones, esta operadora que acompañe, al final lo que hace es generar una inercia que irá comiendo, y al final serán las pymes, aunque sean en soluciones mucho más modulares, que puedan coger ciertas cosas que no sean tan específicas, que a lo mejor tomaremos ese concepto de soluciones de nicho, pues serán soluciones de nicho para ese pequeño hotel, para esa pequeña, pues realmente ahí es donde generaremos una inercia tal, esa bola de nieve crecerá y a partir de ahí sí que realmente cogeremos el camino o la dirección correcta para conseguir que el IoT sea una realidad. Nosotros ahí lo que vemos, es que, por ejemplo, las operadoras tienen un papel muy relevante. Nosotros estamos trabajando con las grandes operadoras porque son las operadoras las que son capaces de movilizar en la pyme en ese sentido, ¿no? Tenemos acuerdos con Deutsche Telekom, con Telefónica, con Telstra, precisamente porque es ese tipo de segmento, no el segmento industrial, es ese tipo de segmento donde realmente el operador puede aportar una capilaridad y una capacidad para hacer ese tipo de desarrollos muy importante. Y una serie de servicios modulados, de decir, oye, para tal empresa puedes optar a esto. Les va a abrir los ojos a posibilidades. Sí, imagínate un servicio en cloud para pymes. Cuando yo hablo de los clouds es que las pymes van a tener acceso a tecnología que ahora mismo no pueden. Y va a haber pues un Amazon, un Google, un Telefónica que va a poder dar en su página web servicio de conectividad. Y cuando te vendo el router que tengo en la tienda o tengas en casa o tienes en tu oficina, te vendo también toda la parte de sensorización. Y en tiempo real tú vas a poder estar sacando métricas y modelos de negocio. Antes impensable. No solo tú, a lo mejor se lo va a sacar la propia telco, le va a dar ese servicio. En modo servicio. Y luego habrá muchas startups que sean modelos de negocio de nicho, de software, de predictibilidad o de modelos de analytics de wifi, analytics de una verdulería o algo así, que pueda estar viendo pues temperatura, humedad que tiene en la zona para poder adecuar su negocio. Y todo eso va a tener accesible basado en cloud y un modelo de negocio muy flexible, pago por uso. Que es algo que os decimos que todo va a acompañar. La parte de conectividad es muy importante, pero el modelo de negocio basado en cloud va a permitir que esas nuevas tecnologías lleguen a cualquiera, incluso a una pyme, que va a poder pagar un servicio de forma muy dinámica. Y es que va a ser los 4 clics en la página web, next y generar su nuevo servicio.
De hecho, estoy de acuerdo contigo porque la mayor parte de nuestros clientes de la plataforma nuestra software IoT son clientes cloud. Eso o sea, es. el despliegue es en la cloud, se consume en la cloud y está claro que sobre todo para escenarios de arranque, de inicio, claro, para escenarios, digamos, para el sector pyme es la única alternativa real. Y cuando a una pyme le gusta una solución, me ha gustado esta solución, oye, la puedes montar en el cloud y simplemente la va a montar en el cloud y lo va a desplegar en un servidor que esté allí, o llamo los servicios. Sí, sí, totalmente. Es algo que hay que trabajar mucho y por eso cuando decías, se puede prever, lo podemos prever, pero va a cambiar mucho. Si de repente hay una explosión en el modelo de negocio y se hace accesible para todos, pues realmente habrá una explosión del IoT, a nivel de consumerización del IoT. Es que comentabais antes el tema de la transformación digital y al final, a lo mejor es simplificar mucho, pero la aparición de empresas con una forma nueva de trabajar y una forma nueva de definir su propio negocio, pues estas que tenemos todos en las cabezas, pues Uber, Airbnb, sí, o sea, todo este tipo de empresas, digamos que puso un objetivo al que ir. ¿Puede ocurrir lo mismo también aquí? O sea, que de pronto aparezca una empresa que sea capaz de convertir de manera muy clara un despliegue en negocio y que eso sea un objetivo al que ir, o al final son casos de uso pequeños en la propia empresa que lo que haga ir moviéndose. Nosotros tenemos un cliente que es Octo, que maneja 5 millones de coches en Europa, analiza 500.000 accidentes y está montada enteramente sobre la visión IoT del coche conectado y está vendiendo servicios a aseguradoras, a fabricantes de automóvil. Es un negocio que se ha montado en torno a esa idea. O sea que eso ya está ocurriendo. Está ocurriendo. Es decir, hay compañías que desde el principio nacen ya con la perspectiva de como sé que tengo capacidades IoT, como sé que esto es solucionable vía IoT, me voy a plantear desde el principio mi negocio en torno a eso. Por ejemplo, una compañía en Europa, Trackerando es una compañía alemana que nace para ofrecer servicios puramente basados en las capacidades IoT y tienen capacidad para hacer tracking de cualquier cosa, de vehículos, de equipamientos industriales, de perros, de cualquier tipo de activo. Entonces, animal doméstico, personas, entonces ya hay negocios que están naciendo con esa perspectiva ahora mismo. Eso ya está en marcha. En ese aspecto nosotros estamos en un proyecto que con vehículos para el tracking, con una serie de sensores en los cuales, bueno, pues tienes un GPS digamos apañado, tienes un giroscopio, es decir, es un tracking de un vehículo, puedes saber dónde está, a qué hora ha pasado, con qué velocidad, medias de conducción, todo esto llevado al mundo del seguro puede cambiar directamente un modelo de negocio. Un modelo de negocio porque se acaban las discusiones, se acaban los partes amistosos, se acaban las negociaciones entre diferentes operadoras. El golpe ha sido a esta hora, en este punto exacto, con esta fuerza G, con este impacto, con esta... Ya está, y es un informe de telemetría como en la Fórmula 1. Y esto va a una operadora, ya está, no hay latigazo, no hay latigazo cervical, con lo cual no te pago porque el golpe ha sido con esto, con menos de un G de fuerza, con lo cual a ti no se te ha movido el cuello. Punto, se acaba. Y de un negocio que puede ser de un tracking de vehículos pasa a poder cambiar un modelo de negocio como es el de la aseguradora de coches. Ahí ya entramos en un terreno de privacidad, seguridad y protección del dato. Yo creo que he sacado un tema también muy interesante porque ahí nos enfrentamos de quién es el dato. Porque el coche genera toda la información. El que hace el tracking es la empresa esta y el que lo explota es la aseguradora. Pero ¿de quién es el dato? Igual el fabricante del coche dice, no, este dato es mío y solo te lo voy a ceder cuando yo quiera. Sí, o a nivel de privacidad de datos, tú eres el usuario de ese coche y dices, bueno, ¿y por qué la aseguradora tiene que saber todo lo que yo hago? O sea, con lo que hemos pasado con la GDPR esta de quieren más. Quieren más, claro. Al final, pero es un modelo que en industria lo estoy viendo, los aerogeneradores o las turbinas generan montones de datos. ¿Quién es el propietario? ¿Es el que tiene la explotación del parque eólico o es el fabricante de la turbina? Por eso ahora están viendo modelos de cifrado de datos. Vale, yo voy a cifrar ese dato para que nadie que esté en medio pueda hacer uso de ese dato, porque si puedo ver cuántas revoluciones por minuto, cuándo se me ha roto la turbina, cuáles han sido los parámetros de ingeniería, todo eso que es ingeniería propia, yo no quiero que nadie más lo sepa. Y a lo mejor alguien que está simplemente en medio, que es un colector, tiene visibilidad y lo puede enviar. Dice, no, voy a cifrar ese dato. Entonces estamos hablando de privacidad de usuarios y luego también la posesión del dato, de quién es ese dato para explotarlo. Y nos vamos a enfrentar también en el negocio de quién es el dato.
Sí, porque además una de las cosas que se comentan es todo el tema de la parte de seguridad, sobre todo la parte de seguridad en todos estos objetos conectados, si realmente se está prestando ya la debida atención a la seguridad, si las plataformas son seguras, si todos los elementos conectados son seguros. Yo no sé si realmente hemos aprendido de la experiencia y en este caso estamos empezando a trabajar ya con la seguridad en mente, o va a pasar como ha pasado en otras ocasiones, que cuando luego llegue la parte de seguridad, pues alguien se tendrá que volver loco desplegando, poniendo capas, no sé cómo lo veis. Seguridad es un término demasiado genérico, porque en el ámbito de IoT se mezcla seguridad física, seguridad de red, seguridad de aplicaciones, control de acceso. Entonces, en el plano que nos compete a nosotros, que como hemos dicho es el software que hay entre el sensor y, digamos, la aplicación de negocio, ahí evidentemente se aplican todas las políticas de seguridad necesarias, en el sentido de que la interacción con el sensor, las comunicaciones se apoyan en protocolos seguros, los datos se conservan para evitar inyecciones o ataques vía inyección. Es decir, en todos los planos el responsable de esa capa es consciente de que la seguridad es un aspecto clave y se están implementando las cosas ya con protocolos de seguridad. De hecho, nosotros pasamos, por ejemplo, en el caso de las operadoras, pasamos procesos de certificación muy exigentes desde el punto de vista de seguridad, porque ya se exige, la operadora dice, si tú quieres trabajar con tu plataforma IoT conmigo, tienes que cumplir todos estos requisitos. O sea, que desde nuestra perspectiva, desde luego, la seguridad forma parte desde el principio del escenario, porque se tienen en cuenta todos estos aspectos. El tema, lo comentabas tú, cifrado, comunicaciones seguras, etcétera, ¿no? O sea que en ese plano, lo que es en el plano, digamos, la visión extremo-extremo, en el plano que hay entre el sensor y la aplicación finalista, digamos, la aplicación de negocio, desde luego. ¿Pero esa seguridad también incluye a los sensores? Bueno, esa parte la tiene... Nosotros no somos la parte física, yo he hablado por la parte lógica. Claro. A ver, ahí nos enfrentamos a la cantidad de dispositivos conectados. Cuando tú haces la capa software del dispositivo, la seguridad está asegurada en el momento que tú lo lanzas al mercado, pero puede que tenga vulnerabilidades desconocidas, los 0 days o los ataques persistentes. ¿Cómo nos protegemos frente a eso? Estás hablando que tienes una base instalada de 2 millones de dispositivos a nivel mundial o a nivel nacional y que de repente hay una vulnerabilidad que tienes que corregir. ¿Cómo te enfrentas a eso? Es uno de los problemas de, primero, detección y la subsanación. Y es algo que también se están teniendo en cuenta todos los players de IoT, cómo haces la gestión remota de todos tus dispositivos. Porque tú puedes lanzar algo que sea muy seguro a día de hoy, pero es que mañana alguien ha detectado algo y es capaz de explotarlo. Pues esa capacidad de hacer una gestión remota de tu dispositivo. Ahí donde sí que desde luego se está haciendo hincapié, pero también falta potencia de computación para tener una herramienta que sea capaz de gestionar millones de dispositivos de forma eficiente, con su ciclo de vida de actualizaciones, de updates, de parcheos. Eso va a ser uno de los retos que se enfrenta a cualquier persona que haga un despliegue de IoTs. Y un poco es el freno ahora mismo que también se está encontrando para estandarizar esto. Es la inseguridad, es el flavor of the month, es el sabor del mes. Es que está de moda esto, pues vamos a atacar esto. Entonces, esos ataques hacen que la gente vaya con pies de plomo. Lo primero que te dicen, no, es que es inseguro. Y yo te estoy hablando incluso en un entorno totalmente doméstico, y a mí me lo dicen, bueno, ¿y las cámaras? No, mira, las cámaras están encriptadas punto a punto. Ya, y entonces no, pero claro, llega hasta donde llega. El día siguiente te viene una vulnerabilidad de los 200.000 millones de routers de todas las marcas del mercado, porque no es de la marca como tal, es del chipset. Y entonces, no es que sea, en este caso de Link, o sea Cisco, o sea Huawei, no. Es que estamos hablando de un chip que es común a toda la industria. Tiene una vulnerabilidad, ¡pum! ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que luchar, tenemos que ser capaces de reaccionar rápido, pero el fabricante como tal tiene unas limitaciones que tendremos que ir, si esto estamos hablando ahora mismo de pocos millones de potenciales problemas, dentro de muy poco hablaremos de muchos millones de potenciales problemas. Entonces, esa actualización remoto, esa capacidad de computación para poder hacer eso tiene que cambiar radicalmente. No lo sé, como fabricante de infraestructura, pues lo mismo, pues desde la fase del concepto de educación. Oye, está muy bien, hay muchísimas empresas que tienen políticas altas de seguridad y sin embargo dejan un smartphone como un elemento fuera del marco de seguridad. Entonces tú tienes una seguridad impecable en red cableada, en red wifi, en todo, y en el smartphone tienes aplicaciones
que cuando ves alguna demo se te ponen los pelos de punta, lo fácil que es llegar a todos tus datos, el tener acceso a través de tu móvil y sin embargo no tienes ningún tipo de control en muchos de los casos de que la gente se baje aplicaciones en teléfonos, smartphone de trabajo para uso personal sin ningún tipo de capado o filtrado. Entonces, bueno, ahí hay trabajo que hacer. Y los ataques de negación de servicio, que alguien pueda tomar control de repente de millones de dispositivos y lanzar un ataque contra otro tipo de infraestructuras. Que ahí estamos. Es un tema interesante y hay que ponerle foco, desde luego. Desde el principio. Blockchain. Sí, pero bueno, vamos a dar algunos datos de esos que hemos comentado en algún momento del debate. Y bueno, es imposible encontrar dos consultoras que para un año determinado te den una cifra, ya no voy a decir igual, ya simplemente similar, pero bueno, parece que más o menos casi todas se apuntan a decir que de aquí al año 2020 que hablabas tú, estaremos hablando de 300.000 millones de dólares. En esta cantidad o en este dinero o el negocio de IoT es muy diverso, porque al final estamos hablando del que vende los dispositivos, el que los instala, el que vende la infraestructura, el que vende las aplicaciones para poder trabajar con esos datos, el que luego convierte esos datos en negocio con su propia empresa. ¿Realmente somos capaces de valorar lo que puede suponer este negocio? Yo particularmente creo que no. Además, IoT ahora mismo es una especie de cajón desastre. Sí. O sea, un montón de iniciativas que hasta ahora no se consideran IoT están empezando a entrar ahí por el atractivo, la capacidad para movilizar recursos y demás. Yo me siento absolutamente incapaz. Yo estoy viendo ahora pliegos de administración pública, son 2 millones, 6 millones, que es un pliego de conectividad. Lo único que están pidiendo es un router en todas las estaciones para telemetría o captura de datos de telecontrol, vía 3G, 4G. No tiene nada que ver con IoT, es un proyecto convencional de conectividad, pero ahora está dentro del paradigma de IoT, porque entiendo que, pues eso, la moda es llamarlo IoT. Pero ¿cuántos proyectos hay de esta índole? Igual que los operadores, todos los despliegues que hacen de radio para mejorar coberturas lo pueden estar embarcando dentro de la parte de IoT. Dicen, esto es mejora de cobertura para dar conectividad. Igual está en su plan de despliegue inicial, pero ahora lo llaman IoT porque es donde quieren llegar. Entonces es muy difícil dar un dato de qué es IoT y qué es, como dice él, un cajón de desastre donde vamos metiendo proyectos y los vamos bautizando como IoT porque es mucho más atractivo. Es que movilidad está dentro de IoT. Tú llevas transporte. Sí. Todo lo que es transporte de tren, todo lo que es transporte transporte público, en autobuses, en taxis, es IoT. Dentro de lo que es un pequeño nicho de y en Smart Cities tenemos IoT. Claro, Smart City es todo IoT. Es decir, Smart City se engloba dentro de IoT. Y ahí, si ya hablabas de 300.000 millones... 300.000 millones, sí. Si hablas de Smart Cities, incluso no hablas ya de 300.000 millones, sino de ahorro, que eso también lo puedes generar beneficios, o sea, puedes considerarlo beneficios. Todo el ahorro que una Smart City va a generar en iluminación, en coste de iluminación, pero empresas exactamente igual. En servicios de atención al cliente para, bueno, pues... gestión de residuos. Correcto. Es todo ahorro que realmente al final deroga en un beneficio. Pero lo que decíamos... posible, ahora mismo. Pero al final vamos que el principal valor de todo esto es el dato. Sí. Es el dato, al final, tú hablabas de que bueno, habrá que ver de quién es el dato, cómo proteger el dato, cómo utilizar el dato, porque al final es la base de todo, el dato y aplicar inteligencia sobre ese dato. La cuestión es, ¿está preparada el resto de tecnologías o el resto de infraestructuras, como comentabas antes, al final está todo enlazado para aprovechar ese dato? Y sobre todo, ¿están preparadas las empresas con lo que tienen ahora para aprovecharlo? Bueno, aquí hay varios planos, quiero decir, está desde el punto de vista de infraestructuras, desde el punto de vista de software. Yo creo que en ninguno de los casos tenemos ahora mismo la capacidad para decir o garantizar que están absolutamente preparadas. Por ejemplo, desde nuestro lado, que es el lado del software, hay muchas compañías que manejan los procesos de una manera muy artesanal. Entonces, ¿qué capacidad puede haber de mejora de esos procesos a partir de datos si incluso en una visión absolutamente convencional ya tienen problemas, ¿no? O sea, que hay que preparar muchos aspectos. Desde luego, en el aspecto más ligado a las aplicaciones, las compañías tienen que tener sistemas de información que estén capacitados para ser modificados y que puedan incorporar esta información en la toma de decisiones. Y eso
eso no es trivial ni es inmediato. Y desde el punto de vista de infraestructuras, pues con los volúmenes que estabais comentando, pues también estamos hablando de un escenario parecido. O sea que preparación relativa, depende del caso de uso, depende del escenario, depende del tipo de empresa. No podemos hablar en general, en términos generales. Sí, el tema del dato ahora podríamos dedicar un seminario solo al dato y al Big Data, porque es el gran cantidad de gente, de volumen de datos, no solo de IoT, de cámaras, de streaming, de fotos, todo el mundo. Y ahí nos enfrentamos a cómo haces el scale out de la solución. Si te has comprado hace 2 años unas cabinas de discos de petabytes, ya estás pensando que las tienes que duplicar. Y cómo haces la migración del dato o cómo haces tu expansión de tu almacenamiento. O si no, cómo haces un pago por uso de ese almacenamiento en otra infraestructura. Cómo lo aseguras, cómo haces el disaster recovery o el data recovery. Y luego ya es cómo lo explotas. Que ya tenemos en la parte de analytics, inteligencia artificial, de todo el tema de datos. Entonces es un tema complicado, pero no solo para IoT, que estamos hablando que si entras en el mundo de retail o el mundo doméstico, con toda la captura de datos de imágenes, también tenemos el mismo problema. ¿Dónde almacenamos tantos datos? Y no hay ninguna empresa posiblemente que esté preparada para saber qué va a hacer dentro de 2 años en el dato. Por eso quizá todos estén pensando en hacer un desbordamiento a esto que se llama nube, a un cloud, que alguien le asegure esa disponibilidad de los datos con mucha más capacidad. Pero es complicado el tema de los datos. Decían que 30 hogares medios de hoy en día generaban más tráfico que toda la web en 2008. Estás hablando de hace 10 años. Y nosotros, si hablamos de infraestructura y transponemos la pregunta al hogar, estás hablando de casas en una familia de 3, con 3 móviles, con 3 PC, 3 portátiles, 3 tablets, un PC que suele estar por ahí perdido haciendo sus cosas normalmente relacionadas con películas, la Play o Xbox, es decir, la consola de última generación en la cual eventos, porque se convierte en un evento mundial como el Fortnite, ha convertido que el juego un juego online sin coste se convierta en top, con generación de muchísimos millones. Netflix, que ya no es alta definición, que estamos hablando de 4K, estás viendo que el router que tienes ya no es suficiente, estás teniendo, y además, obviamente, todo lo quieres en alta definición, rápido, tienes más exigencia en el hogar que en la propia empresa. Entonces, routers que ahora mismo ponen las operadoras, hay que cambiarlos. Estamos hablando ya de routers AC, 1200, 1750, 3000, 5000, y en 2 telediarios llega el AX, donde empiezas a hablar de decenas de gigas de rendimiento wireless. Bueno, esto hoy nos parece exagerado, pero es que en 2 días hablabas tú de petabytes que se quedan cortos de un trimestre a otro. Esos 11 gigas wifi no van a ser suficientes en breve. ¿Por qué? Porque serán el 8K de turno, porque tendremos, no lo sé, porque la evolución de los datos es monstruosa, es tremenda. Me gustaría, evidentemente, si empezamos a mencionar sectores o áreas de negocio en las que IoT puede mejorar, supongo que al final nos saldrían todas, ¿no? Al final pero a más corto plazo, ¿cuál creéis que pueden ser los sectores o las actividades económicas que más fácilmente pueden empezar a implementar este tipo de...? Bueno, ya hemos comentado que toda la parte de fabricación, logística y utilities ya lo tienen. O sea, que si hablamos, creo que sería más razonable hablar de sectores nuevos, porque esos ya están y lo están haciendo. Por ejemplo, se ha mencionado el tema de sanidad, claramente. Sanidad es uno de los clarísimos demandadores. Yo particularmente creo que retail también puede ser. Puede ser, pero yo tengo mis dudas al respecto. Pero probablemente ahora mismo sanidad sea quizá de los nuevos, de lo más emergente. Y luego todo el mundo de pequeños bienes de equipo, de compañías que fabrican calderas domésticas, fabrican bicicletas, fabrican pequeñas máquinas que hasta ahora era muy complicado de gestionar, pero que en el ámbito IoT pues, es posible hacerlo. Entonces, en ese sentido son, digamos, sectores de fabricación, pero en un territorio que hasta ahora no había penetrado, no grandes fábricas, sino un territorio, digamos, más de activo, de bien de equipo pequeño, mediano, ¿no? Y eso yo creo que son, aparte, insisto, siempre hay que decirlo, de los grandes demandadores que son los que hemos comentado, fabricación, logística y utilities, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con él. Al final, la industria es donde más madura está la tecnología, donde más proyectos estamos viendo y más
beneficios ven de la adopción del IoT a nivel de operación y mantenimiento. Futuros mercados, pues a lo mejor Smart Cities, administración pública. Quizá haya un pequeño paso de las ciudades pues con vigilancia, las ciudades controladas, pues gestión de residuos, gestión de gente, aglomeraciones, linkado con videovigilancia, con la gestión de servicios, seguridad, pues todo eso va a dar ahí un movimiento importante en la parte de IoT. Sí. Y yo añadiría, si acaso, transporte y servicios, incluso servicios de transporte, donde vehículos autónomos, donde autobuses, trenes, y donde en la parte de servicios estaríamos hablando de un elemento como es el dron, que también va a venir a cambiar un poco el paradigma de la entrega de paquetes en breve. Y esto va muy relacionado con IoT. Supongo que al final luego también es dar vueltas a un negocio y llevarlo de un sitio a otro, ¿no? O sea, para nosotros ahora ya es habitual el car sharing en ciudades como Madrid, pero recientemente estuve en un viaje en China y allí lo que tenían compartido era el uso de paraguas. O sea, al final habían encontrado un modelo de negocio compartiendo paraguas. Al final un paraguas lo utilizas los 5 minutos que llueve, los 10 minutos que llueve, y luego tienes que cargar todo el día con él, ¿no? Pues ellos habían encontrado ese tipo de modelos de negocio. O sea que también hace falta quizá un cambio cultural, ¿no? en las personas y en las empresas. Bueno, eso es obvio. Cuando hablamos de transformación digital se ha convertido en un término que ya no sabe muy bien lo que quiere decir. Un comodín. Un comodín, como ¿no? IoT. Pero en el fondo, cuando hablamos de transformación digital originalmente, pues estamos hablando de este tipo de escenarios, donde en escenarios impensables el uso de la tecnología iba a ser crítico para impulsar esos modelos. Precisamente el IoT digamos, de escala doméstica es lo que permite pues, que una empresa se dedique a montar un negocio en torno a compartir paraguas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay cambio cultural. Yo creo que todas las nuevas compañías, el cambio cultural ya lo tienen de serie. Es decir, la compañía nace ya con esa mentalidad de cambio, de cambiar las reglas del juego. Quizá en las compañías convencionales es donde haya más obstáculos, porque no es un cambio de modelo de negocio en una compañía aseguradora, en un banco tampoco es tan sencillo. Es un esfuerzo de años, ¿no? Entonces hay dos velocidades claramente distintas entre lo que sería la compañía emergente, claramente. Pero eso es normal en la transformación digital, está siendo así y está siendo así desde hace tiempo, ¿no? Y a lo mejor un cambio de mentalidad en los nuevos perfiles que vayan llegando al mundo de la tecnología en la empresa, porque al final muchos de los cambios que ha habido ahora ha sido porque unas nuevas generaciones estaban exigiendo cosas diferentes, formas de hacer las cosas, formas de compartirla o de utilizar la tecnología. A lo mejor el cambio puede venir también por ese relevo generacional o en este caso no es necesario, es simplemente ver nuevas formas de utilizar esa tecnología. Hay mucho con el cambio generacional. O sea, hasta hace unos años youtuber no era una profesión. Y ahora es lucrativo. O sea, y jugar juegos online, estar en un campeonato como el Fonet es un negocio. Y es una profesión. Y son profesionales exactamente igual que un deportista o un futbolista. Y ganan a lo mejor más dinero. El nativo digital se está transformando y dentro de unos años hablaremos de un nativo IoT. ¿Por qué no? Y eso es generación que hace que esto vaya evolucionando. Yo ahí lo que no acabo de ver es que el IoT sea una disciplina distinta de cualquier, digamos, disciplina genérica de la empresa. No, se va a convertir en algo más, correcto. Es un elemento más de la empresa. Pero es por eso decía el nativo digital. Sí, sí. Un chaval ha nacido con un movimiento de dedos así, que era impensable, incluso cuando empezaron, cuando tú le dabas un teléfono que no era táctil a un niño pequeño, ya te hace así, o niños pequeños haciendo así a la tele. Porque no entienden que esto no crezca si le haces así a la tele. Pero igual ahora aire acondicionado. Lo mismo cuando tú entres en una sala y tú llevas una chaqueta que te está viendo la temperatura o el wearable está viendo, oye, tienes calor, va a adecuar el aire acondicionado para que no tengas calor. Ya posiblemente un nativo digital no entiende eso, de ir a buscar un termostato a regular la temperatura. Y como que el mando a distancia de la tele, cuando no había mando a distancia, cuando los primeros mandos a distancia eran con cable, el hecho de, niño, pon la 2, pues había 2. Pon UHF. Eso es impensable ahora mismo, impensable. Ese cambio va a ser exactamente igual. Ya, perdona, que teníais que ir a un aire acondicionado con un mando a distancia, darle un botón para que esto estuviese fresquito. Abuelos.
Bueno, o sea que sabemos ya que el IoT va a ser la solución para el aire acondicionado en las oficinas, en los edificios inteligentes. Ya para terminar, no os quiero entretener más. Una última valoración. Hemos visto que, bueno, que estamos empezando, las empresas tienen que ver también cómo desarrollarse el modelo de negocio, pero para un responsable de tecnología, una empresa que lo esté viendo o que nos quiera, de pronto piense en IoT, ¿cuáles creéis que deben ser los primeros pasos o el primer consejo que debe atender? Pues yo daría dos. Uno, tener una visión del negocio y del papel que juega IoT en su negocio, porque el CIO es negocio y los responsables de IT son negocio. Y el segundo aspecto es que tenga una visión extremo a extremo del escenario, desde el sensor hasta la aplicación de gestión. Que tenga la comprensión de que esto no es un out of the box o un plug and play, sino que realmente hay que desarrollar un escenario donde sea posible manejar, analizar e integrar toda esa información en el entorno de gestión propio empresarial, ¿no? Sí, sobre todo es necesario un plan de inversión y que sea consciente de las dificultades y gestionar la expectativa que va a tener sobre su negocio y cómo va a obtener nuevos ingresos o optimizar costes de operación. Y va a ser importante analizar que si tiene un despliegue geográfico importante, si se basa en una factory, si luego lo que va a necesitar es computación, gestión de datos, inmediatez, procesamiento de datos localizado. Hablábamos antes de que el IoT es adquisición de datos, pero estamos viendo ahora lo del edge computing, que es una parte que quizá no hemos hablado, pero es gestionar el dato en tiempo real. Posiblemente un coche que está generando tanta cantidad de información no sirve que la mandemos al centro de datos. Posiblemente haya decisiones que podamos tomar en tiempo real con una especie de software que hay ahí para tomar una decisión en el momento. Pues esa parte de edge computing va a aliviar también datos de procesamiento en el data center o necesidades de almacenamiento. Eso también lo tiene que ver cuando una empresa vaya por un proyecto de IoT. Sé que necesito tiempo real, necesito cero delay, necesito gran cantidad de datos, o sea, dónde está su negocio y que pueda abordarlo de la mejor forma posible. Sí, el factor de la latencia es fundamental en unos sitios y en otros no es nada. Hablar del edge computing es un poco lo que pasó con la transición a nivel networking tradicional con el router y el switch en un momento dado hace 20 años, en los cuales pues el router era el que tenía que llevar el routing de la empresa, era una máquina cara y lenta a nivel procesamiento. Cuando se decide traspasar esas capacidades de routing a un nivel local, a un switch que era una máquina mucho más rápida, mucho menos costosa, cambia el paradigma del networking, ¿vale? Y empezamos a hablar del routing de nivel 3 dentro de un switch. Esto es un poco llevado al IoT y al edge computing, pasar de lo que es un core donde se va a procesar todo a que ese procesamiento sea en local. Nos va a cambiar también exactamente, estamos hablando de un segundo paso, pero es el camino que hay que recorrer, sin duda. Pero quizás el primer paso sea inviable. Sí. Posiblemente algunas empresas se han dado cuenta que no pueden recoger todo el dato en el centro de control. Es inviable a nivel de transmisión de datos, capacidad de almacenamiento. Solución, pues pasamos del mainframe otra vez al distribuido. Pero esto la industria creo que hemos ido pasando del distribuido al centralizado, del centralizado al distribuido en ciclos. Entonces, bueno, es algo que vamos a tener que estar disfrutando durante muchos años. Por eso decía yo antes lo de 15, 20 años, porque esto nos va a dar juego durante mucho tiempo. En fin, muchísimas gracias a los tres por estar aquí y muchas gracias a ustedes por habernos seguido en esta mesa redonda IT. Gracias. Muchas gracias. Gracias.